Urgencias Médicas de Chiapas, formando expertos. Buenas noches a todos. Bienvenidos a una sesión más mensual de este Club de Expertos de Emergencias Médicas de Chiapas. Pues les damos la más cordial bienvenida y esperamos que el día de hoy, esta noche, sea de satisfacción y que logren, pues, logremos tener una visión diferente sobre todo del manejo de líquidos y electrolitos en nuestros pacientes en las áreas tanto de urgencias como de hospitalización. Para ello, tenemos a bien presentar al doctor Fernando George Aguilar, que pues, obviamente es mi hermano, que pues va a darnos el día de hoy el tema llamado Comité de Vigilancia y Control de Líquidos y Electrolitos. Él es médico especialista en urgencias, fue egresado de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Autónoma de Chiapas. Posteriormente hizo su posgrado en la medicina de urgencias en el Memorial Pascasius Gamboa Center de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y finalmente hizo la subespecialidad en cuidados críticos o medicina del enfermo crítico en el Hospital ABC en la Ciudad de México. Entonces, le dejo los micrófonos y le doy la más cordial bienvenida y bienvenidos sean todos ustedes. Esperemos que todos vayamos con una visión diferente del manejo de los pacientes en relación a los líquidos y electrolitos. Adelante. Bueno, en esta plática, como corolario, nos han en el proceso de aprendizaje de la medicina dentro de las escuelas, más que todo dentro de los hospitales, nos dieron la información tanto en los servicios de primer contacto, de urgencias, en la hospitalización, a todos pacientes ponerle soluciones intravenosas. Todos, sin excepción, todo paciente que ustedes puedan ver en las salas de primer contacto, aunque no tengan nada más que tienen un suerito colgado. Todos, sin excepción. No es completamente correcto que todos tengan esto. Parece pues que los médicos están obligados a desaprender los métodos tradicionales de reanimación y abrazar un nuevo enfoque. Aunque esto no puede ser una cosa buena si nos están quitando un paradigma que hemos estado siguiendo desde hace mucho tiempo. La situación hospitalaria es que todo paciente en urgencia y hospitalización tiene soluciones intravenosas, sin excepción o en algunas excepciones. Y no todos los pacientes requieren de soluciones intravenosas. Como tal, en ningún hospital o en ningún centro, tanto particular como público, no existe vigilancia y control del tipo de fluidos intravenosos, la velocidad de infusión, la dosis, cuándo se va a suspender. Pues porque cada fluido son medicamentos, se les consideran drogas. Cualquiera puede indicar fluidos intravenosos sin control, incluso si nos vamos a centros de salud, los técnicos, enfermería o cualquiera de nosotros vamos y nos ponemos un suero vitaminado famoso y no hay algo que nos lo regule, nos lo restrinja y nos diga sí y no. Desafortunadamente hay muy poca atención a comorbilidades porque pues no es lo mismo poner una solución cristaloide, salina o Harman en un caso particular a coloides, a glucosa. Y como tal, pues tampoco existe un programa hospitalario que restrinja o vale o sugiera qué tipo de soluciones intravenosas prescribir de acuerdo a la situación clínica. Por esta justificación, existen comités dentro de los hospitales para vigilancia y control de infecciones nosocomiales, farmacovigilancia, antibióticos, ética, investigación y gran parte de incluso morbimortalidad, etcétera. Y como justificante para hacer un comité de regulación de líquidos y electrolitos, al haber un comité de vigilancia disminuirían costos porque ya no se pondrían tantos días de estancia porque evitaríamos complicaciones, días ventilador, disminuiríamos morbimortalidad, entre otros indicadores hospitalarios. ¿Qué actores involucrados? Como primeros respondientes serían nefrólogos y o intensivistas que lo van a estar regulando dosis, tipo y suspensión de fluidos en consenso con los médicos tratantes dentro de las áreas clínicas y quirúrgicas. Y como actores secundarios,
tanto médicos generales, especialistas clínicos y quirúrgicos, becarios de pregrado y posgrado, y cualquier profesional de salud puede ser un actor secundario y tener la responsabilidad de hacer lo mismo que hacen los actores primarios, siempre y cuando tengan la adecuada asesoría. Como tal, vamos a tener esta presentación. Vamos a ver introducción, el balance hídrico y la mortalidad, las soluciones cristaloides balanceadas y no balanceadas, los coloides, nuestras propuestas y la conclusión. El fundamento básico de la terapia hídrica por siempre es aumentar el gasto cardíaco, mejorar la perfusión tisular y la oxigenación. De hecho, en algunos también se utiliza como venas permeables para aplicación de medicamentos, pero más dejan catéteres heparinizados. El horario y la dosis administrada son fundamentales para el pronóstico. A nivel mundial, pues existe una gran variación en la prescripción de fluidos intravenosos. Esto parece estar basado en costumbres locales. En tal hospital, a nosotros nos acostumbraron a poner salinas, muchísimo. A todo era salina cuando estábamos en urgencias, para todo prácticamente. También a comercialización en cuanto a la industria, los costos, disponibilidad de soluciones, etcétera. Y se sabe que en la sabiduría médica sugería en esos tiempos que la reanimación hídrica agresiva era el mejor abordaje inicial en pacientes inestables hemodinámicamente. En parte sí, en parte no, porque es difícil de ubicar si es que no tomamos en cuenta los programas de ATLS. ATLS que surgió en los 70s, decía que la reanimación hídrica de altos volúmenes era una estrategia de reanimación y de control de daños que evidentemente sí disminuyó de manera categórica la mortalidad en escenario de pacientes de trauma. Este enfoque propició un aumento en el volumen de difusión de cristaloides en urgencias, pero y una disminución en la mortalidad en esos tiempos, pues porque sí, evidentemente sí hubo un cambio. Sin embargo, gracias a esto, la práctica se siguió para que la mayor parte utilizaran el mismo tipo de velocidad de infusión de líquidos. Tiempo después viene el trabajo del doctor Rivers, en donde sus metas tempranas, la terapia dirigida por metas tempranas, esto hacía que se reanimaran a pacientes de forma descontrolada, tratando de alcanzar indicadores como una presión venosa central de 8 a 12 o de 12 a 15 si estuvieran intubados, considerando que la PVC debe estar menor para que se dé una buena retornada venosa. Y durante la última década se había puesto manifiesto que esta reanimación hídrica agresiva pues, se asocia con mayor mortalidad y morbilidad en grupos diversos de pacientes. Muchos estudios en poblaciones han declarado que la reanimación hídrica agresiva se asocia con mayor riesgo de mortalidad. Llámese de que le ponemos dos soluciones, una aquí en el brazo derecho, otra en el brazo izquierdo, pásaselas a carga y la persona pesa 50, 40 kilos y con eso pues estamos excediendo su capacidad para poder absorber los medicamentos, que son medicamentos, y se fuga la mayor parte del tercer espacio de todo el cuerpo, del intersticio de todo el cuerpo, no solamente tejidos acá, sino tejidos de los órganos incluso. Como dice el doctor Paul Eris Maric, hemos evolucionado para hacer frente a la hipovolemia, pero no a la hipervolemia. O sea, nuestros mecanismos compensadores ante un estado de choque por pérdida, sí, de taquicardia y todo lo que sabemos que ocurre en cuanto a la fisiopatología. Sin embargo, para la hipervolemia no estuvimos del todo preparados porque pues eso fue ya algo nuevo que debido a falla cardíaca o debido ahora a sobrecarga. El argumento es solo poner la cantidad necesaria de líquidos, pero no es una determinación fácil. Para saber cuánto de líquido se requiere, se necesita evaluación de la capacidad de respuesta de líquidos. Esto primero nos lleva a saber el entorno clínico y evaluar clínicamente de acuerdo a nuestros parámetros clásicos de medición de signos vitales como frecuencia cardíaca, TA sistólica, TA diastólica, llenado capilar tan importante que ha tenido debido a los trabajos del doctor Glenn Hernández,
en los estudios Andrómeda Shock, comparando una reanimación guiada con en la mejora del tiempo de llenado capilar en contra de la depuración de lactato, se ha visto resultados similares. Entonces, las variables clínicas más básicas y fundamentales, cuando nosotros estamos reanimando, necesitamos estarlas llevando de forma consuetudinaria. Obviamente hay unos partes de monitoreos avanzados que en un ambiente hospitalario controlado, ya sea en urgencias, terapia intensiva o ciertas zonas hospitalarias, donde podemos evaluar la respuesta de líquidos de forma un poquito más controlada, incluso tomando en cuenta ultrasonidos, viendo la capacidad de respuesta de líquidos después de una elevación pasiva de piernas y ver si mejora el volumen sistólico, disminuyen signos vitales, etcétera. Entonces, se puede hacer de forma así, pero vamos a nuestra realidad, vamos que estamos en el centro de salud, vamos que estamos en un lugar en donde no tenemos absolutamente nada más que la clínica, pues ahí está. Mientras esté orinando, mientras su frecuencia cardíaca esté bajando, bebamos bien y mientras no tengamos datos de sobrecarga hídrica, la cantidad necesaria de líquidos, pero ahora vayamos a ver cuál es esa cantidad necesaria. Pues ya sabemos que eso fue un ahogamiento en agua salada en cuanto a tanta sobrecarga y se sabe que produce lesión renal. Antes nos decían, échale una carguita porque no está orinando y necesitas precargarlo. Es un término erróneo de poner líquidos y decir eso es precarga. La precarga es un término fisiológico que nos dice que es la distancia máxima de la miofibrilla en el momento previo a la contracción y que por el mecanismo de Frank Starling se da que a mayor velocidad a mayor distensión, mayor fuerza de contracción. Eso sí, o sea, lo que determina la distensibilidad en un circuito cerrado, sí es el líquido que se encuentre acá, pero no es que esto esté precargando. Precarga es un término de la miofibrilla. Entonces, cuando nosotros nos decían, échale agua para que orine, pues se sabe desde los estudios de Legrand del 31 de que esto era perjudicial e incluso a unos perritos les hizo estos estudios y el único parámetro hemodinámico fiable lineal en relación a lesión renal aguda era precisamente la PVC. Mientras más se incrementaba, más se fregaba el riñón. Ya no es aceptable ver qué tipo y ver qué pasa. En voluntarios sanos, solamente eso es un trabajo que yo publiqué. A las 3 horas, solo 15% de un bolo de cristaloides permanece intravascular en voluntarios sanos. Y en modelos experimentales de sepsis, casi el 100% se filtra en el intersticio. En voluntarios sanos, a las 3 horas. Ahora alguien que esté en estrés, a la hora ya está fugado al tercer espacio. Por los mecanismos de disrupción del glucocálix de la matriz endotelial. En un estado normal, el glucocálix es esa pequeña red de moléculas que se encuentra en el endotelio en íntima relación con la sangre, en donde regula muchísimas de las funciones y de las rutas metabólicas e intercambio de solutos y de sustancias. Y cuando se disrumpe este glucocálix, estos mecanismos se alteran y por lo tanto la capacidad que tenga de mantener por cuestiones osmóticas, hidrostáticas o coloidosmóticas de las soluciones de los líquidos intravasculares a extravasculares se pierden. Entonces, hay muchas causas que hacen que se barra el glucocálix, pero una de ellas es únicamente poner líquidos. Solamente por eso. Entonces, al poner el líquido, todo de estar intravascular se fuga al intersticio, pero el intersticio puede ser de todo el cuerpo, como estábamos hablando. La solución salina desde 1890 se le llamaba fisiológica, aunque pues no se sabe por qué se le empezó a llamar fisiológica, debido a que pues las concentraciones de sodio en el cuerpo son de 145, cuando mucho, ¿no? Pero esta concentración de sodio y de cloro no es normal porque tiene 154 contra 100 a 110 de cloro que normalmente tiene. Una diferencia de iones fuertes, que es la diferencia entre los aniones y los cationes, que es de 0.
considerando que el plasma tiene una diferencia de 40, al estar pasando la salina, pues se pierde esta diferencia de iones fuertes y por lo tanto tiende a la acidosis invariablemente de anión gap normal, o sea, por hipercloremia. No es fisiológicamente normal. De hecho, hubo un tiempo que estábamos en una cruzada contra la solución salina. Relativamente hipertónica, porque la suma de sus componentes osmóticamente da una osmolaridad teórica de 308, pero pues con más precisión es isotónica cuando se evalúa en modelos ya experimentales directos. Todos estos estudios que nos dicen que está asociada con falla renal, con acidosis, con incremento en la mortalidad, con la solución salina. Incluso un estudio retrospectivo de más de 100,000 pacientes vieron que mayores cargas de solución salina durante la reanimación con cristaloides se asociaron con mayor mortalidad hospitalaria, independientemente de cuánto le pusieron, o sea, invariablemente de la sobrecarga, el puro hecho de tener solución salina. Pero no se pudo demostrar una causalidad directa, solo una asociación estadística. O sea, no quiere decir que ponerle salina los estaba matando, pero solamente había una coincidencia en ese momento. De las soluciones balanceadas, la que conocemos es la Harman, que desde 1880 en estudios in vitro, viendo estudios sobre la contractilidad miocárdica, condicionaron un reconocimiento de un beneficio cuando se le añadían ciertas sustancias, ciertos constituyentes inorgánicos para las soluciones. Ya fue después Alexis Harman que le puso lactato de sodio como un buffer. Creemos de que la sabiduría médica nos ha dicho también que el lactato, pues obviamente es un marcador de mal pronóstico, pero ese es el ácido láctico, no tanto el lactato. El lactato se necesita un cofactor para que se convierta a piruvato. Lactato con 2 hidrogeniones se convierte en glucosa. No es un ácido, o sea, es parte de nuestro sustrato que tenemos para poder sobrevivir dentro de nuestra fisiología normal. De hecho, el hígado tiene la lanzadera de lactato famosa. El corazón, el cerebro consumen mucho lactato. Es recomendable en reanimación inicial y en la de los escenarios clínicos la solución de Harman. Pocos efectos adversos relacionados, y los efectos adversos relacionados con esta son principalmente por la sobrecarga de volumen, más que por la Harman. Per se, sí se ha demostrado en algunos modelos que se asocia a hipercalemia, pues tiene potasio y a sobrecarga hídrica. Eso, pero no es de que directamente tenga una lesión directa en caso de hipercalemia, porque justo tienen poco tiempo que se dieron estudios en que se les puede poner Harman en un paciente con hipercalemia. No hay diferencia significativa en comparación de falla renal con la solución salina, o sea, cualquiera te puede dar. De repente nos decían, este tiene falla hepática, no le pongas Harman porque tiene lactato y el hígado no está depurando este lactato porque le hace falta ciertos cofactores. Tampoco está demostrado. Y estos son todos los estudios que nos lo avalan. Incluso si es tanto, porque las vías de depuración de lactato nos dan desde dextrolactato o levolactato y se necesita como cofactor tiamina para la conversión a piruvato. Entonces se les puede en algunos casos añadir tiamina. Tampoco se conoce a ciencia cierta la relación entre Harman y la coagulopatía que se puede ocurrir en escenarios quirúrgicos. Sí hay una cierta asociación del Harman con la ceftriaxona en cuanto a unos metabolitos que se generan que podrían ser de cierta consideración, pero tampoco demostrados, son solamente modelos y ahí está los estudios que nos demuestran esa compatibilidad. Albúmina, pues es cara, requiere red de frío, tiene un peso molecular de 66 kilodaltons. Es muy buena para una reanimación inicial para cuando se ponen coloides. Sus presentaciones ahí están. En este caso sí, 60% se mantienen intravascular 2 horas después de haberse administrado, pero como necesita sodio como sustrato para poder estar. Y el volumen, pues ya prácticamente está
está en desuso en la mayor parte de las unidades, pues porque está a base de los tejidos, de soluciones de obtenidas del almidón del sorgo, maíz, y se acumulan en los tejidos retículos endoteliales hasta por 4 años y produce toxicidad directa al glucocálix. Si quisiéramos nosotros poner entonces un coloide, sí hay la albúmina. Y entonces, en este cuadro podemos ver, en el artículo que publicamos, la contenido y composición de cada una de las soluciones intravenosas en cuanto al plasma, la salina, ringer lactato, plasma light y otros que es el ionosterol, el esterofundin, cuánto tiene de sodio, potasio, magnesio, calcio, algunos. Vemos que la salina únicamente tiene sodio y tiene cloro, no tiene nada más. Ese es el artículo para que pues, puedan checarlo, está gratis en internet, pueden corroborar esta información. Entonces, ¿cuál es el mejor fluido que podemos usar? Se hicieron un estudio en el doctor Rahul Nathan de 6.730 pacientes usando soluciones balanceadas y se asoció con menor mortalidad intrahospitalaria en comparación con la salina, pero no hubo una diferencia significativa en cuanto a la prevalencia de días de estancia hospitalaria. Casi 20.000 pacientes encontraron mayor mortalidad con almidones que con cristaloides, eso pues ya lo comentamos. Menor mortalidad con albúmina que con cristaloides, o sea que a lo mejor el líquido o el fluido ideal sería albúmina, puede ser que sí, pero pues es muy poco, requiere red de frío, no es accesible, entonces su evidencia es moderada. Y hay menor mortalidad, aunque con baja evidencia demostrada, con soluciones balanceadas que con solución salina. Balanceada sabemos que es aquí en México tenemos la Harman y la Plasma Light, pero es muy cara la Plasma Light. Entonces la Harman, hay menos mortalidad. Todavía no hay una evidencia que lo sustente como para suspender la salina definitivamente, pero pues es lo que pasa. Entonces, ¿qué circunstancias determinan qué tipo de solución administrar? Obviamente tendríamos que estar checando cuánto es nuestro comportamiento de electrolitos. Si sabemos que está deshidratado, con hiponatremia, tiene trauma craneoencefálico, cetoacidosis, utilizamos salina al punto 9 y al punto 45 en situaciones especiales en cuanto a la reanimación de la cetoacidosis, cuando ya estamos avanzando un poco más. Para pacientes de choque, hemorragia, de preferencia Harman, pero puede utilizarse salina o albúmina. La sepsis definitivamente, Harman. No hay punto de discusión. En acidosis metabólica severa, Harman o glucosa con bicarbonato en escenarios que sean de anión GAP normal, como diarrea, acidosis tubular, una lesión renal que ya no tenga bicarbonato, etc. Y este es también un esquema que propuso el doctor Manu Malbrain en cuanto a la reanimación, las fases dinámicas de reanimación hídrica, que también está en el artículo que les comenté. Viene de R de reanimación, O de optimización, S de estabilización y E de evacuación de líquidos. Y en cada una de estas cosas se ve que tiene una o dos, tres tipos de causas. Y en cuanto a las causas, primero se atiende, por ejemplo, si fuera choque séptico, si fuera hemorragia, se reanima, se optimiza ya que todo haya mejorado, se estabiliza e incluso se pueden dar diuréticos para eliminar el excedente de líquido, no hay ningún problema. Publicamos un grupo de intensivistas y médicos, internistas y algunos residentes en la revista Intensive, Anesthesiology Intensive Care, recientemente junto con el doctor Manu Malbrain y el doctor Adrián Wong, tanto de Bélgica como de Gran Bretaña y el grupo de expertos comandados por el doctor Orlando Pérez, se encontró de acuerdo a esto las 4 Ds. ¿Cuándo prescribir y qué consideraciones de fluidos prescribir? La primera D de droga, o sea, qué tipo de fluido. La segunda D de dosis.
la tercera de duración y la cuarta de desescalación. En la primera sabemos que debemos de seleccionar el tipo de solución para infundir de acuerdo al contexto del paciente. Como cualquier otra droga, la prescripción de líquidos requiere de indicaciones, contraindicaciones y efectos adversos. Si consideramos a las soluciones como tal, como drogas, debemos de tratarlas como tal. Y por lo tanto saber su dosis, a ver cuánto de solución a infundir de acuerdo a la necesidad, si está con parámetros hemodinámicos estables, incluso hasta retirarlos. El tiempo en el cual se mantenga infundido, entonces, incluso si se requiere bolos y desescalar, o sea, si diario se pasa, o cada turno que uno encuentre un paciente y uno encuentra que tiene soluciones, hacerse la pregunta, ¿requiere las soluciones? ¿Está en ayuno? ¿Está orinando? ¿Está hemodinámicamente estable? Porque si todo eso sí está, no tiene sentido tenerlo con soluciones intravenosas. Si es para pasar medicamentos, cambiar medicamentos a vía oral. Si es por algún antibiótico, dejar el catéter heparinizado. Pero pues no poner líquidos y empezar a moverlos para que empiecen a sacar el líquido que le quite. Entonces, ¿en qué caso se requiere? ¿Cuáles son las indicaciones para poner fluidos intravenosos? Que esté deshidratado para reemplazar el líquido. ¿Alguna anomalía electrolítica? Pues para mantenerlo. Por sangrado, pues mientras se le transfunde. Para nutrirlo de acuerdo a la necesidad calórica. Y aquí está para poner viales de medicamentos o para escenarios de reanimación en choque circulatorio. Entonces, ¿cuándo parar? ¿Qué variables me sugiere que yo tenga que detener? Si tengo yo a alguien con una TA sistólica mayor de 90, preguntarme por qué tiene todavía líquidos. Si tengo una TA media mayor de 65, ¿por qué todavía tiene líquidos? Un índice de choque, que es la frecuencia cardíaca sobre la TA sistólica, si está menor de 0.5 o de 0.7 o un choque modificado normal, igual podría yo suspenderlo. Si tengo frecuencia cardíaca bien, si tengo edema periférico mantenido como un signo de Godet de un punto, o sea, que empiece a tener ya datos entonces, pensar en suspenderle. El tiempo de llenado capilar menor de 2.5 segundos, si ya está orinando bien, si tiene una uresis mayor de 0.5, pensar en quitarle los líquidos. Bueno, me quiero ver más pro. ¿Cómo están los laboratorios? Si veo que tiene una ProBNP mayor de 450 y es menor de 50 años o mayor de 900, se lo puedo quitar. Si tengo una BNP igual a mayor de 500, saturación venosa mayor, ¿y por qué? Pues porque este paciente está congestivo, posiblemente hasta lo que requiera son diuréticos. Si tiene una saturación venosa mixta mayor de 70, una saturación venosa central mayor de 75, no tiene caso. Incluso en los pacientes que están sépticos están hiperdinâmicos. Si tengo un lactato normal, si una hemoglobina mayor de 7, o voy y tengo ultrasonido y tengo evidencia de congestión venocapilar, evidenciando líneas ven el ultrasonido, o una pulsatividad de la vena porta menor de 30%, o algunos parámetros ecocardiográficos que nos orientan a sufrimiento de ventrículo derecho, se los quito. Y si ya estoy en una unidad de cuidados intensivos o en un lugar donde yo pueda evaluar la variabilidad de presión de pulso, variabilidad de volumen sistólica, la elevación pasiva, o bien la evaluación de la onda atletismográfica de acuerdo a los estudios del doctor Tussman, si las tengo en tipo 3, 4, 5 o 6, como las que se muestran ahí, pensar en suspenderlo. A lo mejor requiere otras cosas, como en estos casos, vasopresores. Entonces, hay un algoritmo que hemos propuesto aquí en Emergencias Médicas de Chiapas, que involucra también un grupo de médicos que están en el Centro Médico ABC, hay uno que está también en Querétaro y hay uno que está en Veracruz, y sobre un algoritmo que hemos propuesto sobre reanimación en pacientes en estado de choque. Y está ya ahorita en revisión en la revista de Medicina Crítica, y como corolario nos hemos hecho estas preguntas en escenario de choque. Si estado clínico es como un checklist, poner sí o no en caso de responder sí.
Si tiene signos de hipoperfusión como respuesta motora de Glasgow menor de 4, piel marmórea, llenado capilar elevado, temperatura disminuida, se mete a protocolo, se activan equipos de respuesta, se canalizan vías periféricas, se toman muestras de laboratorio, electroradiografías, ultrasonido, y si tiene datos de choque obstructivo, se actúa de inmediato. En caso de que tenga una hemoglobina menor de 7, se transfunde. Si sospechosos de hipovolemia o trauma, detengo la hemorragia, Hartmann-Miller embolo. Es como propuesta. Obviamente, estamos en el escenario y a veces requiere más. A veces requiere hasta 2.000, 3.000. Sospecha de sepsis abdominal, Hartmann 500 embolo y vasopresores. Sospecha de sepsis pulmonar, Hartmann 250 mililitros embolo y vasopresores. Sospecha de falla cardíaca, no se da bolo. Incluso tratar la falla cardíaca como tal, hasta con diuréticos. Y si hay un desnivel del segmento ST en el electrocardiograma, pues entero el protocolo de infarto agudo al miocardio. De acuerdo a si a pesar de todo lo que hice, de ponerle el bolo de líquido, veo que mi índice de choque sigue elevado, mi lactato sigue elevado, pues ya hago un monitoreo avanzado. Posiblemente requiera más agua, o lo llevo a un centro, o pasa a cirugía para control de daño, etc. La propuesta del comité, como punto número 1, evaluar a todo paciente si requiere soluciones intravenosas. A todo paciente. Si llega a la consulta de urgencias y llegó por dolor o voy a tomarle muestras de laboratorio, no necesita soluciones. Si amerita soluciones, pues ponerle cristaloides balanceadas. Lo mínimo posible ponerle salinas, a menos de que, pues, si yo tengo a la mano una gasometría y veo que tiene hiponatremia y el reactivo del gasómetro coincide con algo adecuado y tiene el sodio bajo, pues sí, hay que ponerle una salina. Emplear las 4D, que ya comentamos. La droga, la dosis, la duración y la desescalación. No todos los pacientes requieren soluciones intravenosas. Suspenderlas de acuerdo a evaluaciones en consenso. Como comentamos, dentro de los actores involucrados, como los responsables del comité, nefrólogos como primeros intensivistas, pero todos los profesionales de salud somos segundos respondientes. Entonces, cuando llegue urgencias o estamos en hospitalización o estamos en quirófano, preguntarnos si el paciente requiere soluciones intravenosas. Si no lo requiere porque sus signos están bien y todos los que ya comentamos anteriormente del artículo que se publicó está correcto, pues suspenderlo. Sí se puede ajustar la velocidad de infusión para reanimación inicial, evaluando respuesta a volumen, y para eso pues son otros temas. Y si es posible, repetir la dosis, porque pueden, como les comento, no es algo así tan cerrado, porque alguien que pese 100, 110 kilos posiblemente sí requiere un poco más, o que mida 2 metros, posiblemente, a comparación de alguien que una puérpera o una embarazada que pesa 50 kilos. Y esto es algo que tomar mucho en cuenta en los ginecos, porque ponen muchísimas soluciones y cuando llegan complicadas por complicaciones de la sobrecarga hídrica y la coagulopatía que se da por que le están barriendo todo. El mantenimiento de fluidos es a 1 mililitro por kilo si está en ayuno, y si no lo está, y se les deja a 0.5 mililitros por kilo. Pero si no tienen bomba de difusión, dejar ya sea 500 a 1.000 mililitros de Hartmann para 24 horas, si es que no tienen bomba de difusión, si está en ayuno. Y si no está en ayuno, está pequeñito, dejarle 250 para 24 o 500 para 24 si no lo está. O sea, no se necesita 1.000 para 8, ni 1.000 para 12, son 2 litros de agua en alguien que esté acostado, está en estrés y que no tiene adecuados mecanismos, es mucho, son 80 mililitros por hora. Entonces, para alguien así que aparte le están poniendo solo medicamentos, el balance global se acumula. Y ahora, por todo lo que vienen desde allá. Entonces, preguntarse, esta es la propuesta. Y monitorizar el comportamiento de los electrolitos, sodio, potasio, etcétera.
Y en caso de desequilibrio de alguno, antes de corregir cualquier causa, primero es evaluarla, preguntarse qué está pasando. Tiene hiponatremia, hiponatremia es menor de 134, preguntarse por qué tiene hiponatremia y hacer todo el protocolo de la hiponatremia. Si tiene hipernatremia, todo el protocolo de la hipernatremia y así por el estilo. Porque puede que nosotros que estemos reponiendo y al reponer vamos a hacer mayor perjuicio que beneficio y por lo tanto ahí es donde entran los profesionales como los nefrólogos, urgenciólogos, intensivistas y todos aquellos que tengan afinidad para el conocimiento de un desequilibrio electrolítico. El objetivo es tener a todos estos lo más normal posible. Si tengo a alguien que tiene 3.7 de potasio, bueno, está cercano a que se pueda complicar. Eso sí, en un paciente que esté crítico, nosotros somos muy tajantes. Potasios arriba de 4, magnesios arriba de 2, fósforos arriba de 3, para mantener a alguien sin el riesgo de arritmias, porque es algo muy común, por desequilibrios electrolíticos. Y el sodio lo mantenemos lo más cercano posible a lo normal, siempre. Y el fósforo, pues, por lo consiguiente, si hay hipofosfatemia, a veces no tienen fuerza para quitarse el tubo, o bien porque tienen una realimentación, o bien porque mucho tiempo de bomba de circulación extracorpórea, muchas causas que pueden ser, o bien tienen hiperfosfatemia debido a una lesión renal crónica, pues que hay que depurarla mediante, ya sea ciertos quelantes de fósforo o ya sea con hemodiálisis. Y principalmente, el punto pivote es evitar la sobrecarga hídrica. ¿Qué facultades tiene el comité? Vigilar qué tipo de fluido se indica en urgencias, quirófano y hospitalización. Llevar un registro, llevar un reporte y de acuerdo a ese llenar los indicadores, entregarlo a los comités correspondientes. ¿Sabes qué? Mira, tengo tanta salida de líquidos, tantos y de este tipo. No necesitamos más, mira, ya te ahorraste más. Considerar junto al médico tratante las 4D y el esquema Rose. Droga, dosis, duración, desescalación, y el Rose de reanimación, optimización, estabilización y evacuación. Digamos, compaginan. Y disminuir las dosis de mantenimiento y suspender en consenso con médicos tratantes. Siempre, o sea, como comité, siempre vamos a tratar al paciente de la forma más profesional posible, haciendo a un lado nuestras perspectivas personales, centrándonos a lo que el paciente requiera o no de acuerdo a las evidencias actuales y actuar a consecuencia. Como conclusión, la principal complicación del manejo de líquidos es sobrecarga hídrica. Aumenta la mortalidad por todas las causas y tenemos que ajustar la velocidad de infusión a mililitros por kilo y monitorizar la respuesta a fluidos. Muchas gracias. Pues muchas gracias por la ponencia, por tan nutritiva y de alguna manera controversial tema, ya que no estamos acostumbrados a manejar los pacientes con volúmenes bajos, ¿verdad? Entonces, pues es de mucho aprendizaje. Entonces, no sé si haya alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer. Estamos aquí con el ponente que con mucho gusto atenderá sus dudas. Doctor, buenas noches. Bueno, nada más como una pregunta, no duda. Usted comentaba que mayormente Sí. se da ese proceso de administración de líquidos o soluciones no parenterales, a veces fuera de un entorno hospitalario, que es muy común, ¿no? Los sueros vitaminados y cosas así. Entonces, lo ideal sería, previo a la administración podríamos decir como que solicitar como un tipo de laboratorio para verificar estado electrolítico. Muy buena pregunta. Para empezar, el suero vitaminado lo van a orinar prácticamente casi todo. Es más un efecto placebo, porque las vitaminas tienen
dentro del MBI tiene muchos elementos traza y algunas que sí se absorben en ciertas, pero la mayor parte no. O sea, prácticamente son pacientes que llegan sanos la mayoría y que llegan caminando. Y hay una cosa que también ya dijo Lavoisier: el arte de la medicina consiste en entretener al paciente mientras la naturaleza cura la enfermedad. Entonces, solito el cuerpo se va a quitar, es un poco lo que se le va a poner, pero lo va a mejorar, y etcétera. Estrictamente se requeriría saber, porque en una de esas es un paciente nefrópata que tiene potasio muy elevado, y si le ponemos una Harman o una salina o algo y le añadimos potasio, o bien es un paciente cardiópata que no se sabía cardiópata y quiere su suero vitaminado, y no tenemos más que una solución de 500, con esa de 500 le podemos hacer falla cardíaca. Entonces es muy buena la pregunta, porque sí es cierto, llegan muchísimos, a todos nos ha llegado de que sí, quiero mi suero vitaminado, y sácalos de ahí, hasta te lo consiguen. Pero no quiere decir que sea lo correcto, para empezar. A veces nosotros prescribimos las soluciones multivitamínicos, pero en nutriciones parenterales totales. Y eso lleva a un control calórico, lleva de acuerdo a lo que esté requiriendo, a su gasto energético basal. Solamente así, y hasta eso no tenemos manera de monitorizar cuántos están aprovechando esas vitaminas. Insisto, es un efecto muy placebo, y con eso se sienten bien y adelante. O sea, la recomendación, no van a dejar de pedirlo, y pues a lo mejor nosotros no vamos a dejar de prescribirlo. La recomendación es en la menor cantidad de volumen posible. Si tienen soluciones de 100, una de 100 para unas 3 horas. Si tienen soluciones de 250, para igual, unas 3, 4 horas. El detalle es la velocidad de infusión. Si nosotros vemos que su velocidad de infusión de una de 250 para 3 horas se va a acabar, ¿qué? A 80 mililitros por hora. En un paciente que sea cardiopata, 80 mililitros por hora es suficiente como para meterlo a falla cardíaca, si es que no estuviera orinando. Así que es evaluar, la respuesta es saber cuánto tuvieran o no de electrolitos, pero para eso está la anamnesis y lo interrogatorio. Si el paciente ya se sabe diabético, nefrópata o algo, pues nosotros pues ya sabemos más o menos qué. Pero si es sano, pues se puede pasar su Harman de 250, de 100, de 500 si quiere, pero como está sano, afortunadamente la mayor parte va a fugar a su intersticio y se va a poner en actividad física, y pues ya después lo va a orinar. Pero pues es para tomarlo en cuenta. Qué bueno, porque se crea la conciencia ahora de que incluso poner soluciones vitaminadas en sueritos de persona puede tener sus riesgos. Muchas gracias. Gracias, gracias. Hay una pregunta donde dicen que si no sería irritante el suero vitaminado si se pone en poco líquido. Incluso la pura salina puede ser irritante. Los irritantes dentro de las soluciones intravenosas tienen que ver por medio de la osmolaridad, de las concentraciones y de la velocidad de infusión. Entonces, de acuerdo a esto, si nosotros ponemos a alguien una solución hiperosmolar, sí te puede irritar, incluso la salina. Y si le pongo un MBI, va a irritar más. Yo por eso mi recomendación es no poner MBI. O sea, no quiere decir de que se siga poniendo este medicamento, pero si lo hacen, pónganle el menor volumen posible. A veces solamente ponerle la solución siento que me está irritando, porque eso también ya es cuestión de cada uno. Pero quienes realmente lo requieren, como ya les comento, de acuerdo a evaluaciones subjetivas
de pacientes que tengan necesidad calórica se puede dejar en una infusión para 24 horas. Así de que... Ajá, exacto, y algunas complicaciones metabólicas, etcétera, se pueden dejar, pero no a todos, o sea, prácticamente lo van a orinar. Alguien preguntó que si en un paciente de 10 a 12 años que tenga gastroenteritis viral y que tenga evidencia de deshidratación, ¿qué soluciones es la mejor indicada? En este caso es Harman, más que la salina. Si nos acordamos, cuando nos daban los temas en las jurisdicciones sanitarias, para los pacientes con diarrea, los niños, nos daban Vidasuero oral como como fase 1 o algo así, no me acuerdo, sobre la hidratación. Y analizamos qué tiene el Vidasuero oral. Tiene incluso hasta bicarbonato, tiene sodio, tiene glucosa. Lo más cercano que tenemos a eso es la Harman. Entonces, mejor la Harman que la solución salina. Otra pregunta, en el resulta menciona que la Harman como que es la más como que, podemos decir como que la solución que nos puede ayudar, ¿no? En el asunto de dilución de medicamentos, ya ve que a nivel hospitalario mayormente el personal, en este caso de enfermería, usa más la salina. En ese aspecto, ¿es más recomendable, sigue siendo recomendable la salina? O ahorita que menciona que la Harman, ¿qué nos recomendaría o qué nos diría, doc? Excelente pregunta. Lo que se recomienda en cualquiera actualmente es glucosa para diluir medicamentos, para ya sea vasopresores, ya sea inotrópicos, ya sea medicamentos, porque bien comentas, poco a poco va subiendo el sodio, de tanto que se le va poniendo. Y Sí. tendrá, cuando mucho, 6 meses que salió un artículo precisamente de lo que estás comentando. Por eso, mis respetos en cuanto a tu argucia científica, porque sí se complican. Entonces, en estos casos, para dilución de medicamentos o para pasarlo, se prefiere la glucosa al 5% en 100 mililitros, en 50 mililitros, en vez de salina. Claro, algunos sí requieren cierto cofactor como por su metabolismo. Algunos necesitan segundos mensajeros por el receptor que se requiere y por eso también la glucosa está o algunos entran directo y por eso no hay problema con la salina. Pero de preferencia, glucosa. En cuanto a la dilución de medicamentos a pasar, porque es 50 o 100 mililitros se pasan, algún meropenem o algún otro tipo de antibiótico que se requiera. En salina es lo más común que se pone, pero cuando nos damos cuenta en el monitoreo de electrolitos, estos pacientes empiezan con hipernatremia y la hipernatremia a veces me lleva a alteraciones ácido-base y a veces los tenemos con bicarbonatos muy elevados, nuestro pH cambia y nos tenemos algunos pacientes hasta alcalóticos y la alcalosis tampoco es buena, no solamente la acidosis es mala, porque la alcalosis lo que hace es retener el oxígeno dentro de la sangre y no liberarla, porque la curva de disociación de la hemoglobina por el oxígeno se desplaza a la izquierda y retiene el oxígeno. No se lo da a los tejidos, o sea, no es tan bueno que digamos. Entonces, sí, es buena la pregunta, no usar tampoco salinas para dilución y se prefiere la glucosa. Correcto, gracias. Ok. Preguntan que en qué casos están indicadas las soluciones balanceadas y que en qué casos no y qué beneficios tiene. Pues fue parte de lo que fue la presentación de esta pregunta, de esta sesión en cuanto a que se prefiere en la mayor parte de los escenarios. En algunos tienen indicaciones muy precisas las soluciones salinas, como aquellos que tengan hiponatremia o aquellos que queremos poner una terapia hipertónica como trauma craneoencefálico. ¿Qué beneficios tiene? Tanto uno como otro pueden generar lesión renal aguda. Tanto uno como otro te pueden generar aumento o disminución de la mortalidad si hay sobrecarga, pero hay menos acidosis metabólica cuando tú pones Harman que en relación a salina por la diferencia de iones fuertes que explicamos anteriormente. Entonces, aquí tiene mayores beneficios, tiene menos efectos adversos, se puede utilizar en la mayoría de los escenarios, tanto cardiópatas, nefrópatas,
hipertensos, diabéticos, no pasa nada. Luego nos decían, si es hipertenso no le pongas Harman porque le vas a subir la presión. No se sabe de dónde surgió eso tampoco. Solamente ahí dice, y en caso de que se cristalicen los medicamentos. Ah. Fenitoína se cristaliza con glucosa. Sí, muy bien. En estos casos sí, definitivamente, porque incluso cuando nosotros ponemos un KPO4, un fosfato de potasio con magnesio, se cristaliza inmediatamente. Una fenitoína con glucosa se cristaliza inmediatamente. Ya sabemos entonces que hay algunos ideales, pero pues también sabemos que hay algunos que no hay de otra, tienes que ponerla por ahí. Y una golondrina no hace verano. O sea, no quiere decir de que si le pusiste una fenitoína ya le vas a subir el sodio por esto. O sea, claro, se recomendaría, pero siempre se sopesa el escenario clínico y siempre se sopesa qué tipo de droga estamos poniendo, porque ya también lo vimos en las 4Ds. El tipo de droga tiene que ver también con las interacciones que tengan con ciertos medicamentos. Y en esos casos, pues sí, no habría de otra, más que ponerlo con salina. Sí, solo una pregunta. He visto que los pediatras, no sé si competa al doctor esta pregunta, usan para cargas de volumen de inicio de un pediátrico fisiológicas. No sé si sería mejor eso o mejor las Harman en los bebés. También se tocó una muy buena pregunta en cuanto al rol de pediatría, porque en pediatría se calcula la velocidad de acuerdo a superficie, área corporal, a metros cuadrados de superficie corporal. Sin embargo, ¿por qué? Pues porque los niños tienen una fisiología distinta, tienen una fisiopatología distinta y también tienen indicaciones distintas. Pero también los pediatras tienen formaciones anteriores y tienen formaciones actuales. Dentro de todas las evidencias que se han suscitado, todo paciente que esté en el protocolo de reanimación por choque y deshidratación, no hay quien le gane a que les ponga soluciones balanceadas. Sin embargo, tampoco quiere decir que la salina esté mal. O sea, al final de cuentas, ha funcionado. El primer estudio que se hizo en soluciones intravenosas fue en 1880 en la epidemia del cólera, el doctor Lata. Utilizó a una mujer que se estaba muriendo y le inyectó una solución que solamente tenía salina. Y le iba poniendo onza por onza hasta que vio que iba mejorando. Porque fue el primero que se supo. Ya después el doctor Evans comentó de que no era tan fisiológicamente correcto poner tanta salina. Pero pues funcionó en su momento en el escenario de cólera. Claro, no podríamos nosotros decir al pediatra sí o no pongas esta velocidad o este medicamento, porque también pueden tener sus justificaciones. Y sus justificaciones son de acuerdo al conocimiento que tengan de la evolución del niño. Se les sugiere que definitivamente también sea Harman. La ventaja de los niños que son una maravilla en cuanto a respuesta a toda agresión que nosotros podamos hacerle, tal medicamento y responden de volada, tal patología y mejoran de volada. Esa es no sé, siempre lo he visto como una ventaja. No podríamos nosotros considerar decirle a un pediatra sí o no, más que haciendo un consenso. Mira, yo he sabido que esto se hace así, se hace así, así, pero es tu niño, el paciente, al final de cuentas, yo sé que lo vas a manejar bien. Pero pues esto es por los indicadores de esto es también por la fisiología de esto, aunque si tú tienes unos artículos distintos o una evidencia distinta, puedes compartirnosla porque también podríamos hacer en el comité un corolario para la atención a un pediátrico. Entonces, no se está peleado, se le sugiere tal cosa, aunque si te demuestran, adelante. Al final de cuentas, es salvar al paciente. Agradecemos a todos por el tiempo, su paciencia, por estar con nosotros hasta esta hora. Y pues invitarlos a que se suscriban a nuestro club de expertos, que si quieren este tipo de información y más, pueden entrar a nuestra página de YouTube.
Emergencias Médicas de Chiapas. Tenemos bastante información de interés para aquellos que les gusta la medicina de urgencias y está totalmente gratis, ¿no? Entonces, los dejamos. No nos queda más que agradecerles por su tiempo, su presencia y esperarlos el próximo mes en la sesión mensual de Emergencias Médicas de Chiapas. Emergencias Médicas de Chiapas, formando expertos.